Cuando hablamos de derecho de fondo, hablamos del delito de rebelión que se le imputó, la conspiración, la flagrancia, la usurpación. Yo te decía que ninguno de estos delitos se configura típicamente. La rebelión supone alzamiento en armas, pero Castillo no se alzó en armas contra nadie, solamente dio un discurso. Las armas fueron contra Castillo y sus hijos. En segundo lugar, se habla de una usurpación de funciones, pero en realidad, como dicen algunos medios, todo este proceso fue fallido, con lo cual las funciones nunca se usurparon. Por eso es equivocado que el Congreso peruano aplique el derecho de insurgencia. Ese es un derecho orientado a la ciudadanía peruana, no a un Congreso que además pudo aplicar la vacancia porque no estaba disuelto. Con lo cual el golpe de Estado nunca sucedió. Más bien al revés, el golpe de Estado es contra Castillo, que es arbitrariamente depuesto. Después se habla de flagrancia, pero la flagrancia supone ser detenido en el lugar de los hechos y por una percepción material de que se comete el delito flagrante. Pero Castillo fue detenido en un auto yendo a la Embajada de México a dejar a sus hijas, es decir, fuera del lugar de los hechos, y por la orden de un superior. No hay rebelión porque no hay armas, no hay usurpación porque es fallido, en todo caso tentativo, es un discurso, no un hecho. Tampoco hay conspiración, porque la conspiración supone el concurso de dos o más voluntades, y Castillo estaba solo leyendo este discurso. Con lo cual se cae la rebelión, se cae la conspiración, se cae la usurpación, se cae la flagrancia, no queda ninguna figura penal en pie. ¿Y qué es lo que queda en pie? Un proceso irregular de vacancia. Mi principal cuestionamiento es hacia el debido proceso, es al derecho procesal, a la falta de respeto a las garantías procesales. No se respetó el debido proceso, no se respetó el reglamento del Congreso y no se respetó los artículos de la Constitución. Castillo está mal destituido, por eso sigue siendo el presidente de Perú. Y después se violenta el debido proceso en el trato hostil que recibe Castillo en la prisión, en la forma en que se dificulta el acceso de Castillo a sus propios abogados extranjeros. El día después que la hija de Castillo envió una carta a Argentina pidiéndonos a Zaffaroni y a mí ayuda, ese mismo día el INPE en Perú saca una resolución impidiendo que los abogados extranjeros entren a los penales del país. El mismo día. Más arbitrariedad es imposible. Se buscan medidas para entorpecer y dificultar el acceso de Castillo a los abogados que él libremente eligió. Y eso va a ser materia de una nueva medida cautelar que yo estoy elaborando para presentar en el sistema interamericano. El Poder Judicial está politizado, es cierto, pero por los sectores conservadores que no respetan la voluntad popular y emplean los procesos judiciales para hacer política, encarcelando a los líderes que representan a los sectores más desfavorecidos. Lo padeció Lula, lo padeció Evo Morales, lo padeció Correa, lo padeció y lo padece Cristina, lo padeció Lugo, lo padeció Evo y lo está padeciendo Castillo en el Perú. Por eso a nosotros nos parece tan importante que haya un grupo compacto en América Latina, porque si cae uno, caen todos. Es un capítulo más de persecución contra los líderes que no se arrodillan ante determinados intereses. Esa es la razón de fondo por la que Castillo está preso. No está preso porque dio un discurso que luego no se materializó en la práctica. Está preso porque tocó determinados intereses, porque no quería renovar las concesiones de la época de Fujimori, porque promovía una economía nacional. Por eso me parece tan importante el protagonismo del presidente López Obrador. Hoy me conmovió, de hecho lloré en un momento del encuentro, cuando le narraba que muchas veces me llama llorando la hija de Castillo, Jennifer, y yo estoy en Argentina, ella está en Perú, y me llama abrumada por la cantidad de injusticias y arbitrariedades que ella padece y que padece su papá, me pide ayuda y yo doy todo, estoy días sin dormir, estoy hoy en México, hace una semana estuve con Petro en Colombia, mañana me voy a Roma, al Vaticano, un congreso sobre colonialismo donde está Zaffaroni y Sousa Santos, trato de ponerlo mejor. Es una barbaridad lo que está sucediendo en Perú. No solo los 70 asesinados, no solo la arbitrariedad de la prisión ilegítima de Castillo, que viola el debido proceso y el derecho de defensa, sino distintas medidas que violentan la democracia y que se toman todos los días en Perú. Los demás países no pueden ser cómplices de lo que está pasando en Perú. La embajada peruana en España se quejó con el diario El País porque me habían entrevistado. Es decir, ya el colmo de una dictadura es eso. Un gobierno que le dice a un diario a quién puede entrevistar y a quién no, y qué puede decir y qué no. El chico que murió ayer, yo les pediría a los que van a escuchar esta entrevista que vean el video de la familia de este chico que murió en Lima, con 36 perdigones en el cuerpo, que agonizó durante 2 meses y no podía comer porque tenía el intestino roto de los perdigones que le dispararon a 1 metro. Cuando los perdigones hay que dispararlos a 35 metros, en teoría. A menos de 1 metro le dispararon. Si sucediera en otro país, estaríamos todos alzando la voz y diciendo qué grave que es lo que pasa. Con la libertad de prensa lo mismo. Cuando los muertos son de algunos países, enseguida aparecen en todos los diarios, se piden elecciones, se habla de que no hay democracia en tal país.
El derecho es una excusa para seguir promoviendo las injusticias en el Perú, las muertes, la desigualdad, la pobreza, la exclusión de los indios. Y lo que falta en nuestros países es justicia. Y el derecho no está dando respuestas a las injusticias. En materia de derechos humanos, la injerencia es una obligación de cualquier líder político. Y si uno ve que están violando y matando gente, uno tiene la obligación de pronunciarse. Uno está obligado a promover el respeto de los derechos humanos. Por eso celebro la política exterior que lleva adelante la Cancillería mexicana en este momento. Creo que es la más valiosa del continente.